Soy Fernando Pérez Suescun, trabajo en el área de educación del museo como responsable de contenidos didácticos y desde hace unos años compagino mi trabajo aquí en el museo con la docencia como profesor asociado de arte medieval en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. El campo de mis investigaciones, trabajo habitualmente sobre iconografía medieval, sobre todo religiosa, y es posible que alguno de ustedes me hayan escuchado en anteriores ocasiones hablando sobre diversas obras del museo, siempre desde un punto de vista iconográfico, como es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Pero ya que estamos aquí, permítanme, igual que Umbral, que iba a hablar de su libro, pues que les hable o que les anuncie que dentro de poco menos de un mes volveré a este auditorio para el día 18 de noviembre para hablarles de un proyecto que hemos puesto en marcha en el área de educación y que verá la luz dentro de 2 semanas aproximadamente, que es una exposición fotográfica que vamos a hacer en el museo sobre los trípticos cerrados. Es posible que ya lo hayan visto anunciado en algunos carteles en el museo o en los folletos que editamos en el área de educación. Pues bien, les pongo aquí unas imágenes, esto es del montaje previo que hicimos, pero va a ser una exposición de fotografías a escala real, tamaño 1:1, de los principales trípticos del museo que se muestran cerrados. Saben que son obras muy delicadas, que es difícil manipularlas, por lo tanto, normalmente están siempre abiertos y no se puede mostrar de otra manera, pero queremos ofrecerles algo diferente, por eso hemos planteado esta exposición que yo creo que realmente va a ser algo muy interesante de ver. Ocuparemos toda la galería norte de la planta baja, al lado de la sala 49, cercana a la sala 49, dedicada a Rafael y a los primitivos italianos, y donde estuvo la exposición dedicada a Giudice. Se vieron algunos, las fotos, los vídeos. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. ¿Saben ustedes qué día es hoy? Pues 29 de octubre. ¿No? Pues, tal día como hoy, por ejemplo, en el año 1496, contrajeron matrimonio en Flandes. ¿Qué he dicho? 29 he dicho. Discúlpenme, estoy pensando en el 21 de octubre, perdón. Todos saben que hoy es día 21. Pues como les decía, tal día como hoy, en el año 1496, contrajeron matrimonio en Flandes en la infanta Juana de Castilla y archiduque Fernando de Borgoña, es decir, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. O tal día como hoy, pero del año 1805, tuvo lugar la famosa batalla de Trafalgar, en que la Armada Británica, capitaneada por Nelson, derrotó a la flota franco-española. O asimismo, un día como hoy nació Alfred Nobel, famoso inventor de la dinamita y creador de los premios que llevan su nombre. Y entre los que nos dejaron un día como hoy, un 21 de octubre, podríamos recordar al escritor Pietro Aretino, el amigo y apologeta de Tiziano, que falleció en el año 1556. Pero como todos ustedes saben, estamos aquí por otra cosa. El Santoral católico nos dice que hoy, 21 de octubre, es la festividad de Santa Úrsula y sus compañeras, vírgenes y mártires. Esa es la razón por la cual la obra escogida para el día de hoy ha sido precisamente el retablo de Santa Úrsula, o mejor dicho, una serie de tablas que formaban parte de un retablo dedicado a Santa Úrsula, que estuvo en el convento de San Pablo de la ciudad de Palencia y cuya historia trataré de reconstruir a lo largo de mi intervención. En la actualidad, en la sala 51B del museo, que les muestro en esta imagen, se exponen 2 tablas que narran diversos episodios de la vida de Santa Úrsula. Pero en realidad, el Prado posee 2 tablas más de ese ciclo, es decir, 4 tablas que les muestro aquí. Por cuestión de espacio o de presentación de las colecciones, se ha decidido mostrar solo 2 de ellas, pero sepan que son 4. Vamos a ver un poquito cuál es la historia de estas tablas. En el año 1909, Herbert Frederick Cook publicó un artículo en The Burlington Magazine, un artículo titulado 4 pinturas primitivas catalanas,
en el que presentaba 4 tablas de un ciclo dedicado a Santa Úrsula. Luego veremos que no son estas tablas, sino las inferiores de nuestro retablo, que se hallaban en Inglaterra y habían sido compradas por Sir Francis Beaufort Palmer. En el año 1930, en el volumen 2 de su monumental y magna Historia de la pintura española, el investigador norteamericano Charles Ranford Post, una de las figuras, uno de los referentes fundamentales en el estudio de la pintura medieval española, señaló que esos 4 paneles habían sido exhibidos en una exposición de pintura española celebrada en la Royal Academy de Londres y que en ese momento, en 1930, ya formaban parte de otra colección, la colección de Lord Leverhulme, y que años después ese señor cedió esas obras a la Lady Lever Art Gallery de Port Stanley, cerca de Liverpool, que es donde están ahora. Aquí tienen una de esas tablas, esas 4 tablas, esos primitivos catalanes que se dieron a conocer a principios del siglo XX y que hoy están, como les digo, en una colección, en un museo cerca de Liverpool. Post, en ese artículo, afirmaba también en ese capítulo de su libro, afirmaba también que esas 4 tablas podrían relacionarse con 2 fragmentos de una predela, con 4 figuras de santos, emparejados de 2 en 2, que se conservaban en la colección Johnson de Filadelfia y que procedían de una colección catalana, la colección Cabot. Esos fragmentos, que luego les pondré, representaban a Santa Catalina y San Sebastián y Santa Catalina por un lado, y Santa Margarita, y un santo que Post identificaba con dudas como San Bartolomé. Esa asociación entre las 4 tablas catalanas y las 4 figuras de la predela ya había sido señalada unos años antes, en 1915, por August Mayer, en un artículo que publicó en la revista Cicerón. Avanzando en el tiempo, 3 años después, en el volumen 4 de su amplio estudio dedicado a la pintura española, Post publicó la imagen que yo les muestro, una imagen de esa página, 4 tablas que habían salido al mercado de arte, estaban en comercio, y que procedían de la colección de don Antonio Gorostiza de Bilbao. Habían salido al mercado, pasaron a una desconocida colección privada y Post la dio a conocer, señalando que esas 4 tablas deberían relacionarse con las 4 tablas que estaban en Inglaterra y con los fragmentos de la predela que estaban en la colección Johnson en Filadelfia. En ese momento, Post dice que, al principio, cuando presenta las 4, dice que eran obras catalanas, ahora dice quizás obra de escuela aragonesa, escuela castellana, habla quizás de un artista que está trabajando en la zona de Sigüenza, no tiene muy claro ese origen catalán que habían defendido otros autores y que él había seguido en un primer momento. En el año 92, esas 4 tablas fueron subastadas aquí en Madrid, en Sotheby's, y compradas por el museo, adquiridas por el museo, gracias al legado Villascusa. Por lo tanto, estas son las 4 tablas que tenemos en el museo desde hace 20 años. Unos años después, 15 años después, en el año 47, en el volumen 9 de su obra, Post añade al conjunto una figura, un fragmento, que debía pertenecer a esa predela que les he comentado y que representaba a Santo Domingo de Guzmán, señalando que no sabía dónde se encontraba esa obra en ese momento. No se sabía entonces y hasta donde yo sé tampoco se sabe hoy día. Es una obra desaparecida. Al mismo tiempo, ya empieza a perfilar un poquito la figura de ese posible artista y ya atribuye todo el conjunto al denominado maestro de Villamediana, al que da ese nombre por ser el autor de un retablo dedicado a varias santas, a varias mártires, procedente de la localidad de Villamediana, en la provincia de Palencia. Tablas que estaban repartidas entre el Museo Diocesano de Palencia y alguna colección extranjera. 1930, obras catalanas. 1933, Aragón, Castilla. 1947, ya nos dice, maestro Villamediana, un artista que está trabajando en Palencia. 3 años después, en el año 50,
en el apéndice de su volumen 10, añade un nuevo fragmento de predela con la representación de San Bartolomé a la izquierda y María Magdalena a la derecha, que se hallaba en el Museo Zorn de Mora, en Suecia. Dado que la figura de la izquierda no ofrecía dudas de que se trataba de San Bartolomé, eso le lleva a pensar que la figura de Filadelfia, que en un primer momento había pensado que quizás podía ser San Bartolomé, debe ser otro santo, y plantea la posibilidad de que quizás sea San Zoilo, un santo con una especial devoción en la zona de Valencia. Perdón, de Palencia. En este caso es muy importante porque vamos a hablar de Palencia y Valencia. Y por fin, en el año 53, llegamos a la clave de todo este misterio, de todo este puzzle. En el apéndice de su volumen 11, Post dio a conocer, no lo publica, él no la publica, pero sí dice que ha visto una antigua fotografía en el archivo Ruiz Bernacchi, lo que antes era el archivo de Lauren y compañía, que le permitió descubrir esa fotografía, que el retablo del cual estamos hablando y del cual había ido viendo tablas en diferentes lugares, procedía del convento de San Pablo de la ciudad de Palencia. No, como les digo, no incluye la fotografía, pero se conserva en el archivo del Instituto de Patrimonio Cultural Español y he tenido acceso a ella y aquí se las muestro. Es una fotografía que, según los responsables del archivo, no está fechada, pero podría fecharse en el verano del año 1879. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un retablo barroco con una imagen de San Pío V en la parte baja, una talla de San Francisco en la parte superior y, formando parte de ese retablo, una serie de piezas antiguas, reaprovechadas, desmanteladas de una estructura anterior y reubicadas en este nuevo retablo. En la parte superior podemos reconocer las 4 tablas que tenemos en el Prado, que son estas 2 y estas 2 que hay aquí. En la parte baja, 2 y 2, las 4 tablas que están en Port Stanley, en la Lady Lever Gallery, a lo de Liverpool. Y en la parte baja, formando parte de la predela, 2 fragmentos con 2 santos emparejados, es decir, 4 santos aquí y otros 4 que indudablemente debieron formar parte de la predela de nuestro retablo, pero que habían sido trasladados o desplazados de su ubicación original y utilizados para realzar un poquito este nuevo retablo, separando el cuerpo inferior del cuerpo superior del retablo. ¿Lo ven, no? Entonces serían las tablas, esta es la de Suecia, estas 2, esta y esta, tablas dobles, son las que estaban en Filadelfia. Este es el Santo Domingo que les he comentado, que estaba en paradero desconocido. Y aquí está claro que no es una pieza de este retablo, no se ve muy bien en la fotografía, no sabemos muy bien qué es. Entonces, es una tabla que debía utilizarse para completar el conjunto, ¿no? Para cuadrarlo un poquito. A partir de todos esos datos, en el tercer Congreso de Historia de Palencia, celebrado en el año 95, ha llovido ya bastante, presenté un estudio que realicé con mi mujer, titulado Iconografía de Santa Úrsula en Palencia, el retablo de San Pablo de Palencia, en el que planteábamos una reconstrucción hipotética de ese posible retablo original, que tendría 5 calles, divididas las laterales en 2 cuerpos, y una predela planteábamos nosotros, en base al estudio de las medidas de todas las tablas, una predela que estaría integrada por 7 compartimentos, 7 figuras de santos sedentes, ¿no?
Por lo tanto, que no faltaría ninguna tabla. Esa imagen que les he comentado que estaría aquí, planteamos que no es original, no había una octava tabla, sino simplemente tendríamos 8. Perdón, no tendríamos 8, tendríamos simplemente 7. También planteamos la posibilidad de que en el centro hubiese posiblemente una imagen de Santa Úrsula de cuerpo entero, de gran tamaño, con sus atributos característicos, que veremos, es la flecha de su martirio. Esta sería la otra opción que planteábamos, ¿no? Que fueran realmente 8 tablas en la predela, en lugar de 7, pero eso nos dejaba una calle central demasiado estrecha para una figura de Santa Úrsula, por lo tanto, nos convencía más esta otra hipótesis. Vamos a detenernos un poco y plantearnos qué sabemos a ciencia cierta del retablo. Sabemos que a finales del siglo XIX, les he dicho 1879, el retablo o las tablas que formaban parte de él se encontraban en el convento de San Pablo de Palencia, que había sido afectado por la desamortización del año 1835, que afectó sobre todo a la zona del convento. En el año 1884, los dominicos volvieron a hacerse cargo del edificio, pero como les digo, por la información que me transmitieron los responsables del archivo, esta foto debe ser del año 1879, es decir, antes de que el convento volviese a manos dominicas. Tampoco sabemos cuándo fue desmantelado ese retablo barroco de San Pío V. Solo sabemos, les he dicho, que en 1909 las 4 tablas de la parte inferior están en Inglaterra. Por tanto, en esos 20-25 años el retablo se desmantela, pero no tenemos más datos al respecto. Tampoco sabemos si el convento palentino de Palencia, perdón, el convento palentino de San Pablo fue el destino inicial, original de este retablo, o quizás llegaron allí desde otro sitio, quizás desde la propia catedral palentina, ¿no? Sabemos que en torno a 1400, la fecha que normalmente se baraja para este retablo, hay una cierta actividad decorativa en el convento de San Pablo, en la cual se realizan varios sepulcros de algunos nobles, que luego han desaparecido, pero bueno, podría coincidir con un momento de actividad creativa o de mecenazgo en el convento de San Pablo. Pero con respecto a un posible origen catedralicio, no podemos olvidar que en la catedral de Palencia se conservaba la cabeza de una de las 11.000 vírgenes, llamada Córdula, Santa Córdula, y que en el deambulatorio, es decir, en la girola, había una capilla puesta bajo la advocación de las 11.000 vírgenes. Es decir, la capilla de las 11.000 vírgenes, que hoy cambió su advocación, hoy es la capilla de San José. En el centro de esa capilla estaba el sepulcro del obispo Juan de Castro Mocho, obispo que muere en el año 1397. Una fecha muy cercana a nuestro retablo, o a la fecha que ya veremos que tampoco es segura la datación de nuestro retablo. Entonces, quizás, como apunta Fernando Gutiérrez Baños, quizás el retablo fue encargado para esa capilla dentro del proceso de fundación o de dotación que hace ese obispo, y que en el siglo XVI, cuando la capilla se remodela, el retablo sale de allí y es donado a San Pablo. Podría ser, no pasan muchos casos. Aquí tenemos uno muy claro, el retablo de don Sancho de Rojas, que fue hecho para el convento de San Benito de Valladolid, y cuando deciden sustituirlo en el siglo XVI por un retablo de escultura de Alonso Berruguete, se lo llevan a San Román de Ornija, ¿no? Pues eso ocurre mucho, ¿no? Las obras de arte y religiosas no se destruían, sino que se reciclaban o se regalaban o se hacían a otras instituciones menos dotadas. Pues bien, atendiendo a las dimensiones del retablo y las dimensiones de la capilla de la catedral, podría encajar allí, pero es simplemente una hipótesis porque no tenemos ningún dato que nos permita avanzar en esa línea o en otra. Perdón. Luego hablaremos del estilo del retablo o de su posible autoría, pero considero que ahora lo más interesante o adecuado es abordar el estudio iconográfico del mismo, y para ello debemos analizar en primer lugar qué es lo que sabemos de la leyenda de Santa Úrsula de las 11.000 vírgenes, cuál es su origen y cómo se difundió por toda Europa.
El primer testimonio referente a Santa Úrsula y sus compañeras es una inscripción epigráfica latina que se conserva en el coro de la Basílica de Santa Úrsula en Colonia y que debe fecharse entre segunda mitad del siglo IV, comienzos del siglo V. Ese texto, lo dices, ¿no? Castigado a menudo por divinas y flamígeras visiones y abatido por la gran virtud y majestad del martirio de las celestes vírgenes, que de este modo le instaban inminentes, Clematio, varón clarísimo, viniendo de Oriente para llevar a cabo el voto prometido, volvió a construir desde los cimientos, en el mismo lugar y con sus propios medios, esta basílica. Pero si alguien, sobre tanta majestad como encierra este lugar, donde las santas vírgenes vertieron su sangre en nombre de Cristo, osara dejar algún cuerpo, salvo los de las vírgenes, sepa que será castigado con el fuego sempiterno del Tártaro. No se puede enterrar a nadie en ese lugar porque es un lugar sagrado. Tenemos, por tanto, un personaje llamado Clematio, de rango senatorial, que al parecer proviene de Oriente y que tiene una serie de visiones que le llevan a restaurar o reconstruir la basílica dedicada a las vírgenes que allí habían sido martirizadas. Un lugar que se hallaba en ruinas, lo cual nos habla de un culto a Santa Úrsula y sus compañeras en fecha temprana, era antes del siglo IV. Pero no será hasta fines del siglo IX cuando volvamos a encontrar referencia al martirio de esas vírgenes y a la basílica construida después de su muerte. Son referencias que aparecen en algunos textos litúrgicos, como el Martirologio de Juan de Alberto, del año 848, o el Martirologio de Usuardo, del año 875. Es decir, desde esa inscripción del siglo IV, comienzos del V, hasta el siglo IX, pasan 500 años y no tenemos ninguna noticia sobre las santas. Pero ¿cómo llegamos de unas vírgenes de las cuales habla esa inscripción a la cifra de 11.000, que pronto va a aparecer en algunos textos? Son varias las teorías propuestas, ¿no? Una de ellas dice que se trata de un error de lectura. Al interpretar la inscripción XIMV, que sería 11.000 vírgenes, 11MV, interpretarla como 11.000 vírgenes en lugar de la lectura correcta, que sería 11 vírgenes mártires. 11MV sería 11 mártires vírgenes y se traduce como 11.000 vírgenes. Puede ser una excepción. Otros dicen que en realidad solo había dos vírgenes, una que se llamaba Úrsula y una que se llamaba Undecimilia. Y decir Úrsula y Undecimilia se convirtieron Úrsula y las 11.000. Otros dicen que puede ser derivado de la forma de numerar, de indicar las cifras que se multiplicaban por 1000, que es lo que se solía hacer poniendo una rayita encima del número. Es decir, algo parecido a lo que ocurre con la ñ, que surge de duplicar la n. El annus romano con 2 n se convierte en el año, porque simplemente se ha suprimido una n colocando un rabito, una pequeña línea encima de la n. Pues en este caso lo mismo. 11 con una rayita encima, por algo se convierte en 11.000. Vale, tenemos una explicación o una posible explicación de cómo se pudo llegar a 11.000, pero lo que no sabemos es si se trató de un error de lectura o de escritura, o bien se hizo de una manera consciente y premeditada con el fin de aumentar el prestigio de la ciudad de Colonia, ya que un mayor número de reliquias suponía una mayor prosperidad para la ciudad depositaria de esos preciosos tesoros. Tesoros que rápidamente van a empezar a exportarse por toda la cristiandad. También resulta curioso comprobar cómo en un primer momento estas santas no tienen nombres, o ninguna de ellas sobresale del resto. Ahí aparecen algunos nombres como Pinosa, Marta, Saula, pero no será hasta a partir del último tercio del siglo X cuando empieza a aparecer el nombre de Úrsula y además a convertirse en la protagonista principal. Quizás se debe a que en el año 947 las reliquias de Santa Pinosa, una de esas santas, se trasladan desde Colonia a Essen, convirtiéndose en uno de los principales santos de esa ciudad, santos o santas. Por lo tanto, Pinosa desaparece de Colonia y su lugar es ocupado por Úrsula.
quizás estamos hablando de toda una campaña propagandística, que hace falta una figura dominante que destaque sobre el resto o que encabece, cree la historia. Entre las leyendas más tempranas sobre la vida de Santa Úrsula se encuentra la denominada Primera Passio Ursulae, Primera Pasión de Úrsula, que también se conoce como Fuit Tempore per Vetusto, por el primer verso del texto, que fue escrita en Colonia hacia el año 975 y dedicada al arzobispo Gero. Es una obra que tuvo muy poca difusión, solo se conocen 6 copias, 6 manuscritos, además alguno bastante antiguo, porque es un texto bastante rebuscado, difícil de entender, un estilo complicado. Más éxito tuvo una segunda fuente, la denominada Segunda Pasión de Úrsula, Secunda Passio Ursulae, conocida como Regnante Domino, que surge aproximadamente 100 años después de la otra y que sabemos que está escrita en el año 1100 porque es utilizada por otro autor, Sigiberto de Glenbusch, para escribir su crónica. Por tanto, 2 fuentes diferentes. En ambos textos, en esa Segunda Pasión y en el texto de Sigiberto de Glenbusch, se dice que el nombre, es importante, quédense con el dato, que el nombre de Úrsula solo era conocido por Dios. Y por eso en algunos manuscritos el nombre aparece separado, Deo Notus, conocido por Dios. Pero frecuentemente se juntan los 2 vocablos, los 2 términos, Deo y Notus, y así surge el nombre de Deonotus o Deonoto, que es el nombre que se va a convertir en el nombre propio del padre de Úrsula. Una referencia a que nadie sabía su nombre, solo Dios, se convierte en un nombre propio. Sabemos que esa Segunda Pasión de Úrsula también fue empleada por Godofredo de Montmont para su historia de los reyes británicos, una obra de comienzos del siglo XII, 1136-38. Utiliza ese texto y otro texto, el Sermui Natali, que habla del origen británico de las santas. Hasta ahora no sabíamos de dónde venían esas santas. Aquí ya se empieza a decir que tiene un origen británico, que cita como capitana este texto a esa Guinosa o Pinosa que les he comentado, que luego se va a Essen. Es decir, hay una refundición de textos y vamos a ver cómo se van fundiendo diversos textos. Muy importante es el libro que aparece a mediados del siglo XII, el llamado Liber Revelationum de Sacro Exercitu Virginum Coloniensium, que es un libro escrito por Egberto, el hermano de la monja benedictina Isabel de Schonnau. Es una monja, compañera de la famosa Hildegarda de Bingen, la gran mística del siglo XII. Es una monja que tiene una serie de visiones, apariciones, conversaciones con santos que deja por escrito, o que dicta a su hermano y que quedan recogidas por escrito. Está claro que Isabel de Schonnau conocía la Segunda Pasión y la leyenda británica de las 11.000 vírgenes, que estaban en contradicción con lo que ella sabía o con sus visiones, por lo tanto se dedicó a rebatir o aclarar una serie de puntos un tanto confusos. Así, por ejemplo, a partir de las revelaciones de Isabel de Schonnau, se sabe que los padres de Úrsula se llaman Mauro y Daría, ya no el Deonotus que hemos visto antes, y también se dice que su novio Etéreo se convirtió al cristianismo. Se introduce la figura del Papa Ciriaco, luego todos estos nombres los verán identificados o los reconocerán en las imágenes. El Papa Ciriaco es un papa que renuncia a su cargo y acompaña a las vírgenes en su martirio. Pero hay un problema, y es que el nombre de Ciriaco no aparece en ninguno de los corpus de papas. Entonces, Isabel recibe la respuesta. Como los cardenales se enfadaron muchísimo porque Ciriaco renunció al papado, al pontificado, en castigo borraron su nombre de todas las listas de papas. Por eso no ha quedado constancia de él. Es decir, lógicamente a todo hay que buscarle una explicación, ¿no? Si es un papa pero no está en las listas, hay que justificarlo de alguna manera y en este caso nos dice así. Pues bien, de la Segunda Pasión, de las revelaciones de Isabel de Schonnau, del texto, de la crónica de Sigilberto Gemblacense o Gembloux,
surge el texto o la leyenda de Santa Úrsula que Vicente de Beauvais recoge en su Speculum Historiae, que además añade otros milagros, que después van a pasar, y con esto termino, y es el punto al cual quería llegar. Con todos esos textos, o esas fuentes, vamos a llegar a la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine, que conoce los textos de Isabel de Sonau y las fuentes anteriores y que crea la versión que más se ha difundido, que más se ha conocido y que ha sido utilizada por la mayor parte de los artistas que han representado este ciclo. Hemos dicho que conoce las fuentes. Jacobo de Vorágine nos dice que el padre de Úrsula se llamaba Noto o Mauro. Es decir, junta los dos nombres. Perdón. Va combinando las fuentes para crear su texto. En cualquier caso, y para concluir con este apartado dedicado a las fuentes de la leyenda, como les digo, podemos decir que la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine es el texto fundamental que siguen muchos artistas y que también sigue el anónimo autor de nuestro retablo, como ahora vamos a ver. Comienza el relato de Jacobo de Vorágine señalando que Santa Úrsula, nacida en Bretaña, era hija de un rey cristiano, les digo, llamado Noto o Mauro. Famosa por su belleza, el rey de Inglaterra envía una embajada pidiendo en matrimonio a Úrsula para su único hijo, llamado Etéreo, igual que el padre. Isabel de Sonau nos dice sí, que el hijo se llamaba Etéreo, pero el padre se llamaba Agripino. La historia Regum Britannicum de Godofredo de Monmouth dice que se llamaba Conan, que es un nombre más bárbaro, ¿no? Esta es la escena que vemos aquí representada, en la que el rey de Bretaña está sentado en su trono, sobre un estrado, teniendo sentada a su derecha a su hija Úrsula. El enviado del rey de Inglaterra aparece arrodillado ante él, haciéndole entrega de la carta con la petición de la mano de Úrsula para el hijo del rey de Inglaterra. A Mauro no le atrae la idea para nada de casar a su hija con un pagano, pero accede a petición de la propia Úrsula, que pone 4 condiciones para que se produzca el enlace. La primera, que le proporcionen 10 doncellas en calidad de amigas. La segunda, que les consigan otras 11.000 doncellas para que puedan disponer cada una de ellas de 1.000 azafatas, 3.000 jóvenes al servicio de cada una. La tercera, que todo el grupo pudiese partir en una flota bien armada para hacer un viaje durante 3 años, yendo a Roma, y durante ese tiempo mantener su virginidad. Y por último, que el príncipe, su prometido, aprovechase esos 3 años para instruirse en el cristianismo y recibir el bautismo. Aquí simplemente vemos esa entrega de la carta. Fíjense en los pelos, en la cabellera, tanto de Santa Úrsula, con esta especie de trencitas aquí, y sobre todo, más llamativo, los pelos del embajador británico, con un peinado muy característico, que vamos a ver después repetidas en otras tablas del conjunto y que marcan esa dependencia o esa relación. En la segunda tabla, el embajador inglés ha vuelto ante su rey y le comunica las condiciones impuestas por Úrsula. Junto al rey, que está sentado en su trono, sobre un estrado, igual que en el caso anterior, se encuentra su hijo, que ya está leyendo la carta con las condiciones que le ha impuesto Santa Úrsula. Completa la escena varios cortesanos, uno de los cuales sostiene hacia arriba, es decir, por la vaina y no por la empuñadura, en la espada del monarca, que es símbolo de poder, símbolo de autoridad. Como ven, es una escena en cuanto a iconografía muy similar a la otra, lo que pasa simplemente invertida. También muy interesante el tema de la moda, con esas medias de 2 colores, que lleva tanto el rey como su embajador o su mensajero, no así su hijo. Santa Úrsula pensaba que en esos 3 años el príncipe desistiría de su propósito de matrimonio. Es la excusa, y 3 años y ya veremos.
Pero el prometido aceptó gustoso todas esas condiciones e incluso se hizo bautizar inmediatamente. Escena que aparece representada en la tercera tabla de nuestro ciclo. Vemos al joven prometido que introducido en una gran pila está siendo bautizado por un obispo en presencia de su padre, del portaespadas de este, que en este caso sí tiene la espada apoyada en el suelo y sujeta por la empuñadura, de un eclesiástico que aparece detrás acompañando al obispo, y curiosamente también aparece Santa Úrsula, que ya está nimbada y ya tiene la palma del martirio, ¿no? Anunciando lo que le va a pasar después. Llama la atención que se haya representado este episodio porque aparece en muy pocas escenas, no es demasiado frecuente, las fuentes prácticamente no lo citan, y además no tiene mucho sentido que aparezca Santa Úrsula, ¿no? Que no estuvo presente en el bautismo de su prometido, pero bueno, es lo que tenemos. Decidió renunciar al trono de Sicilia, que dejó en manos de su hijo mayor, y se incorporó al grupo acompañada de sus 4 hijas, Babila, Juliana, Victoria y Áurea, y de su hijo pequeño, Adriano. Ella, que es una mujer de una cierta edad, fue la encargada de organizar toda la expedición, la logística y demás. Y además de seleccionar a las jóvenes que formaron parte de esa expedición, ¿no? Llegado el momento, el grupo inició el viaje en 11 barcos. Eran 11.000, pues 1.000 en cada barco. Entonces vemos aquí a las vírgenes embarcadas en una gran nave, en la que ondea su estandarte, lo ven arriba. Santa Úrsula aparece en primer plano, con el nimbo y sujetando el libro en la mano, y detrás esta figura que aparece con la cabeza cubierta y una corona, que no se llegan a ver muy bien, sería su tía Santa Gerásima. Es la única que aparece tocada. Saben que la toca va asociado al matrimonio, o también luego a la viudedad. En este caso, el resto van descubiertas. Acabamos aquí con nuestras 4 tablas. Seguimos con las tablas inglesas, de las cuales no he conseguido imágenes en color. Lo siento. Llegados al puerto francés de Thiel, por el Rin sigue en viaje hacia Colonia, donde un ángel le manifestó a Úrsula que ella y sus compañeras serían martirizadas cuando regresasen de Roma. Y aquí vemos en esta 5ª tabla a Santa Úrsula exhortando a sus compañeras a aceptar el martirio, y surgiendo de las nubes el ángel del Señor que anuncia a Úrsula su martirio. Les pongo aquí 2 imágenes sacadas de diferentes sitios por si pueden ver una mejor que otra. Al llegar a Basilea, desembarcaron y continuaron el viaje en dirección a Roma. Salió a recibirles el Papa Ciriaco, acompañado de su cortejo, tal y como se representa en la siguiente escena que están viendo. El Papa sale a las puertas de la ciudad de Roma y les da su bendición, acompañados, entre otros, por un obispo y un cardenal. Esa misma noche el Papa tiene una revelación, tiene un sueño que le dice que él también será martirizado, por lo que decide renunciar al papado y nombrar sucesor a Anteros, que va a ocupar el trono de la silla de San Pedro solo durante un año. Además del Papa Ciriaco, a la comitiva también se unen otros eclesiásticos y demás. Entre tanto, el prometido de Úrsula, que permanecía en Inglaterra, también tiene una visión en la cual un ángel le dice que debe incorporarse al grupo para recibir la palma del martirio junto a su novia, a su prometida, y orden que obedece, llevándose a su madre, Florentina, que acaba de convertirse también al cristianismo, y al obispo Clemente. Todos ellos serán masacrados, martirizados junto con las doncellas. Entre tanto, mientras están en Roma, hay 2 generales, Máximo y Africano, que están temerosos de que estas mujeres extiendan el cristianismo, por lo que se enteraron de que iban a volver a Colonia, avisaron a Julio, el jefe de los hunos, para que las atacasen a su paso por Colonia. Cuando las santas llegaron a Colonia, la encontraron sitiadas por los bárbaros, que las atacaron brutalmente. Murieron todas, menos una, Córdula, posiblemente la que se venera su cabeza en Palencia y en otros 3 sitios más. Esa tuvo miedo, se refugió en un barco, pero pasada la noche recapituló y decidió morir con sus compañeras. Vemos aquí la representación del martirio de esas doncellas, algunas de las cuales ya han sido decapitadas, muy expresivo, fíjense las cabezas en el suelo,
y otras están esperando el martirio. Aparecen también, ven a la derecha, 2 de los obispos que acompañaban a las santas, pero no aparece Santa Úrsula. ¿Por qué? Porque la santa no murió en ese momento. No murió al mismo tiempo que sus compañeras. ¿Por qué? Porque al ver a Santa Úrsula, el general de los hunos, como he dicho que se llamaba Julio, quedó asombrado por su belleza y ofreció salvarle a ella, algunas fuentes dicen que también a sus compañeras, salvarles de la muerte, si accedía a casarse con él. Pero Santa Úrsula le rechazó y el general, muy enfadado, le disparó una flecha, personalmente, ¿no? Con su propio arco, le disparó una flecha a la santa, muriendo en ese momento. Jacobo de Vorágine nos dice que es el propio general el que le dispara, en otras fuentes dicen que no, que simplemente da la orden, que no se mancha las manos y son sus soldados los que le matan, ¿no? Pues aquí vemos esa escena, fíjense cómo es una iconografía bastante semejante, ¿no? El rey sentado en un trono sobre escalones, ¿no? en un estrado, en este caso una especie de bufón a su izquierda, en el lugar que antes hemos visto que ocupaba Santa Úrsula, y es llevada a presencia de ese rey de los hunos, y ella se niega. Fíjense, no sé si lo llegan a ver muy bien, pero aquí Santa Úrsula tiene la mano levantada, indicando que no, que rechaza esa proposición. Vorágine nos dice que las vírgenes murieron en el año 238 y aclara que esa es la fecha que da Isabel de Sonnau, pero que le parece más verosímil, más creíble, como ha leído en otra crónica, una fecha más tardía, hacia el 452, que es la fecha que da Sigilberto Gemblacense, otro autor de los que hemos comentado. Por tanto, no sabemos cuándo tiene que ser la muerte. Recuerden que les he dicho que la inscripción de Clematio debe ser finales del siglo IV, comienzos del V, por lo tanto, quizás el martirio tiene que ser un poquito antes, porque hablaba ya de un culto a las santas que se había perdido, por lo tanto, tienen que haber pasado unos años entre la muerte y la destrucción, la pérdida de su memoria. Hemos visto todas las tablas que integran el ciclo, simplemente les muestro las otras de la predela. Es la misma tabla, simplemente, como les digo, para ver si lo pueden ver mejor. La de arriba para que vean el color, pero es una imagen de poca calidad. En muchos casos no he podido conseguir buenas imágenes. El personaje de la derecha, que parece que tiene una especie de gran cuchillo, alfanje, es el que Posse identifica en un primer momento como San Bartolomé y luego dice que podría ser San Zoilo. Aquí tenemos a San Sebastián, que también lleva una flecha en la mano izquierda, y Santa Catalina, con la espada y la rueda. Fíjense, tanto el cabello de él como el de ella son parecidos a lo que hemos visto antes del embajador o el mensajero y la santa. O aquí la tabla del Museo Zor de Mora, con San Bartolomé ya barbado, con la iconografía tradicional, y María Magdalena con el bote de ungüentos. Y ese era, lo visto antes, el Santo Domingo, que aparecería también en la predela. Recapitulando sobre lo que hemos visto hasta ahora, podemos señalar que el retablo de Santa Úrsula del convento de San Pablo de Palencia es un magnífico exponente de la importancia que la leyenda dorada tuvo a lo largo de toda la Edad Media como obra de referencia para los artistas. Como les he dicho, sorprende la importancia concedida al bautismo del prometido, que no es habitual, y también que no se represente la muerte de Santa Úrsula. Hemos visto simplemente el momento en que es conducida ante el rey de los hunos o al jefe de los hunos, pero no su muerte, que normalmente sí suele aparecer. Pero bueno, es de suponer, y por eso planteamos en nuestra reconstrucción, que la tabla central aparecería Úrsula con sus atributos característicos, como sería una flecha aludiendo a su martirio. Sería quizás algo parecido a esto, como esta tabla que procede del retablo de San Martín, Santa Úrsula y San Antonio Abad, de Gonzalo Perís, del Museo de Bellas Artes de Valencia. Es una tabla que se fecha en 1433, un poquito después que la nuestra, y donde ven a la santa con el libro y las dos flechas. O esta otra, pintada en 1468 por Joan Reisach,
procedente del monasterio de Poblet y que ahora está en el MENAC, Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde vemos a la santa igual, con la palma del martirio y una flecha. Es algo que le acompaña siempre. Ahora, aunque sea rápidamente, quería mostrarles otros ciclos iconográficos dedicados a Santa Úrsula para que vean cómo más o menos en todos se repiten las mismas escenas. Tenemos aquí, por ejemplo, una tabla de Santa Úrsula de Casbas, o Casbás, que procede del monasterio cisterciense de Casbás en Huesca y que se fecha hacia el 1300, con una imagen de la santa de cuerpo entero en el centro de la tabla y 12 escenas de su vida. O varias escenas, varios fragmentos de un retablo de Santa Úrsula que se conserva en la iglesia de San Francisco de Palma de Mallorca, relacionadas con el maestro de la conquista de Mallorca, donde vemos, en primer lugar, la exhortación de Santa Úrsula a sus compañeras para que le sigan, el viaje en barco con destino a Basilea, la llegada de la comitiva a Roma, continúa el viaje, y la comitiva llega a Roma, donde son recibidos por el Papa. No vemos al Papa, pero sí vemos una serie de acólitos o eclesiásticos de menor tamaño, monaguillos, diáconos, que deben acompañar al obispo, al Papa que estaría aquí. Vemos aquí al Papa Ciriaco renunciando a su cargo y colocando la tiara en la cabeza de su sucesor, Anteros, o el viaje de regreso a Colonia. Tenemos un detalle de la renuncia del cargo, el viaje. Y la última tabla, ya ven que están sacadas de un libro. El martirio de las santas, lo mismo vemos varias en el suelo ya decapitadas, ¿no? Las cabezas en el suelo, tanto de ellas como de algún obispo o cardenal. Y esta figura de mayor tamaño, que no es muerta por la espada, sino por una especie... Dicen una flecha, yo lo veo más bien una lanza, ¿no? Pero bueno, que sería la representación de Santa Úrsula, que muere junto a sus compañeras o inmediatamente después. Aquí viene un detalle. O en la iglesia de San Lorenzo de Lérida, de Lleida, tenemos un retablo de piedra atribuido a Jaume Cascals, fechado a mediados del siglo XIV, y donde ven en el centro a una figura de gran tamaño de Santa Úrsula con el libro y la palma del martirio y varias escenas, 8 escenas de su vida. Tienen un detalle de la figura central. Aquí vemos, hay alguna foto mejor, esta no es de ellas. Aparece la primera escena, que sería la petición de mano. El personaje rodeado sería el embajador británico. La segunda es la respuesta que da Úrsula, que ella lleva la palma del martirio, y su padre, la respuesta, las condiciones que le ponen al embajador para que se las lleve al rey de Inglaterra. La tercera sería el viaje en barco, con Santa Úrsula de mayor tamaño, y cuando ya el ángel ya se le aparece para anunciarle su posterior martirio. Después de haber estado en Roma, el Papa les acompaña y se mete también en el barco con ellas, con las santas y con otros eclesiásticos, camino de Colonia. Una escena, que aquí no se ve nada, sinceramente, pero deben creerme que esto es una pila bautismal y aquí hay una figura con los brazos unidos en oración, que ha sido identificado con el bautizo de la madre de Tereo, el prometido de Úrsula. Yo pienso que quizás debe ser el bautismo del propio joven y que estos serían sus padres, porque este es un varón y esta es una mujer. Una escena de bautismo con esa conversión al cristianismo que hemos visto. El martirio de las vírgenes a las puertas de Colonia y vemos cómo les están siendo degolladas o decapitadas. Fíjense el gesto en la mano levantada con la espada. Y, por último, la muerte de Santa Úrsula con una flecha disparada por el propio jefe de los hunos, que ven aquí que directamente, sin levantarse de su trono, él le dispara una flecha. La última escena es un milagro de un monje moribundo que en el momento de su muerte es asistido por las 11.000 vírgenes. Fuera ya de nuestras fronteras, no podemos dejar de comentar la famosa arqueta de Santa Úrsula, pintada hacia 1489 por Hans Memling para el Hospital de San Juan de Brujas, un edificio que hoy acoge el Museo Hans Memling de esa ciudad.
Es un relicario de madera dorada, de unos 90 centímetros de largo, que está decorado con varios paneles con escenas de la Santa Úrsula en los lados largos, 3 a cada lado, 6, y en los extremos, cortos, una imagen de la Virgen con el niño y 2 monjas. El hospital de San Juan estaba dirigido por monjas. Y a la derecha, una imagen, digamos, convencional de Santa Úrsula, que además de llevar la flecha del martirio, como hemos visto antes, aparece protegiendo a sus compañeras bajo su manto. Es una especie de derivación de la imagen de la Virgen de la Humildad, que protege a los fieles bajo su manto, y hay muchísimas imágenes de Santa Úrsula que aparece así. Pongo alguna, porque vean cómo se repite siempre el mismo tipo. Las escenas, 3 en cada lado, que les he dicho. La primera, vemos a Santa Úrsula llegando a Colonia, cómo es ayudada a bajar del barco por sus compañeras. Una le sujeta los brazos y la otra le levanta un poco la capa del vestido. Catedral de Colonia, que está siendo construida todavía en estos momentos. La siguiente escena es bastante similar y muestra la segunda etapa del viaje, cuando las santas llegan a Basilea y desembarcan allí. Bueno, otra escena de desembarco parecida. Al fondo se ven los Alpes, que las jóvenes deberán cruzar para llegar a Roma. La tercera vemos la llegada de Úrsula a Roma, recibida por el Papa Ciriaco, que destaca la incorporación del prometido de Úrsula, Etéreo, que se ha incorporado ya al viaje. Las fuentes nos dicen que se incorporará un poquito después, pero bueno, aquí ya lo ha metido aquí. Que vuelve a aparecer aquí al fondo. Etéreo se está confesando y Úrsula está comulgando. Se repiten sus figuras, junto al bautismo de otros seguidores. El embarque del Papa en Basilea con destino a Colonia. Vemos el Papa entrando en el barco y otra vez vuelve a aparecer ya aquí, en el barco con todo su séquito y las jóvenes vírgenes. La muerte de las jóvenes cuando llegan a Colonia, que les esperan los unos y sin dejarles bajar del barco las acribillan, o bien con flechas o con las espadas. Y la siguiente escena, que está relacionada y visualmente se ven juntas las dos, es el martirio de Santa Úrsula, que como vemos, el jefe de los hunos, personalmente, él le dispara una flecha cuando ella rechaza su proposición. Fíjense en el gesto de la mano levantada, señalando esa negativa, igual a lo que hemos visto en nuestro retablo. O tenemos otro importante ciclo dedicado a Santa Úrsula que procede del convento de las Hermanas Agustinas Negras de Brujas, que debe ser más o menos de la misma fecha que del retablo de Hans Memling, quizás un poquito antes, entre 1482-86, porque en algunas escenas aparece en la Torre de Brujas todavía sin terminar de rematar, y sabemos que se hace en esos años. Exteriormente se representan 8 escenas de la vida de Santa Úrsula, la iglesia y la sinagoga, y en el interior, bueno, en el exterior, mejor dicho, en grisalla, la Anunciación, los 4 evangelistas y los 4 padres de la Iglesia. Es un autor anónimo llamado Maestro de la Leyenda de Santa Úrsula precisamente por esta tabla, que no sabemos nada más de él, que tiene relación, debe conocer la pintura de Roger van der Weyden, la pintura de Hans Memling, que se confunde a veces con Hugo van der Goes, es decir, una figura de cierto nivel o cierta relevancia en la pintura flamenca en torno a finales en el último cuarto del siglo XV. Aunque las imágenes están un poco borrosas, se las muestro simplemente porque vean la sucesión de imágenes, que es igual. El embajador inglés, el rey inglés entrega a su mensajero la carta para llevar a Bretaña. Curiosamente, está vestido con el escudo del rey Eduardo IX, que era rey de Inglaterra en esos momentos, a finales del siglo XV. El mensajero recibe la carta, sale de la ciudad y llega a Bretaña y entrega la carta al padre de Úrsula. Acepta las condiciones y desde Inglaterra se mandan una serie de doncellas para que acompañen a la santa. Entonces aquí vemos a los reyes ingleses, el rey y su mujer, que son estos que tenemos aquí, y su hijo, viendo cómo unas jóvenes británicas marchan hacia Bretaña para acompañar a Úrsula. Santa Úrsula se despide de sus padres y también embarca. Llegan a Colonia y el ángel le dice
que va a morir. Salen de Basilea y llegan a Roma, donde les espera el Papa, que está saliendo de la ciudad. Un viaje muy corto. Nos hemos saltado los Alpes. La siguiente escena sale de Roma, identificada por este escudo, ¿no? El Senatus Populusque Romano. Salen ya de Roma con todo el cortejo de eclesiásticos que les va a acompañar, camino de Basilea y posteriormente Colonia. Cuando llegan allí, todas ellas mueren. Santa Úrsula, que no le ha dado tiempo a bajar del barco, en este caso con la flecha, que no dispara el jefe de los hunos que está aquí, pero bueno, muere asaeteada, igual que el Papa, aquí lo vemos que le van a dar un espadazo. Y la última escena, que a veces suele ser un poco de complemento, es un altar dedicado a Santa Úrsula, donde acuden diversos fieles, y vemos cómo la imagen de ese altar es Santa Úrsula con ese manto abierto protegiendo a los fieles. Y lo último que les muestro muy rápidamente, antes de concluir ya, hablando un poco de la procedencia del retablo, que yo creo que es uno de los aspectos más interesantes, muy rápidamente simplemente un ciclo de 15 escenas, el denominado pequeño ciclo de Santa Úrsula, que hace un maestro de Colonia, en torno a 1456, que hoy está en un museo de Colonia, y que se dice que puede servir de referencia para Hans Memling. La arqueta sería posterior, estos son un poquito anterior, pero bueno, es la misma idea. Ya le digo, las imágenes, 3 de ellas tienen buena calidad, el resto no, pero creo que sí les sirve para ilustrar ese sentido narrativo, ¿no? Es un ciclo completo. Nacimiento de Úrsula, bautismo de Úrsula, Santa Úrsula con sus padres en oración, son católicos, son cristianos. Aquí tenemos el rey de Inglaterra que entrega a su mensajero la carta pidiendo la mano de Úrsula. Arriba se la entrega al rey. Abajo, el rey, su esposa y Úrsula le devuelven la carta con las condiciones impuestas. El viaje de Úrsula. Bueno, el bautismo de sus compañeras antes de emprender el viaje. El inicio del viaje. La llegada a Thiel, en la desembocadura del Rin. Continúan viaje. Bueno, llegan a Colonia. Llegan a Basilea, identificada por este báculo episcopal, donde les recibe el obispo de la ciudad. Llegan a Roma, Ciriaco ha salido a recibirles. El Papa tiene esa visión que le anuncia también su muerte y aparece bautizando a aquellas jóvenes que todavía no se habían convertido. Debía quedar alguna. La comitiva, encabezada por Úrsula y el Papa Ciriaco, llegan a Basilea, donde el obispo les vuelve a saludar. En Mainz se incorpora Etéreo, el novio, que también ha recibido ese mensaje divino. Perdón, está duplicada. Y la última escena es la llegada a Colonia, donde vemos ese martirio, flechas, espadas, dentro del barco, fuera, y cómo Santa Úrsula recibe la flecha que le dispara directamente el jefe de los hunos. Hemos visto un ciclo, es un ciclo muy narrativo que responde a lo habitual en la época, por lo tanto son las escenas repetidas. Vamos a concluir comentando la procedencia del retablo. Yo les he dicho que íbamos a hablar de Palencia y de Valencia. Con respecto a de dónde vienen estas tablas, Herbert Cook, el que dio a conocer las primeras tablas en el año 1909, dice que eran obras catalanas y las fechas hacia 1400, 1420. August Mayer, el gran hispanista alemán, en 1915 dice que le recuerdan a obras de la escuela de Niza, en Francia, opinión que compartía Berenson, que había catalogado la colección Johnson y que lo había dicho que eran obras que quizás procedían del Piamonte. O sea, llevan procedencias bastante extrañas. Hemos visto que cuando Post se refiere a esas tablas, en un primer momento dice que son catalanas, después dice que quizás escuela aragonesa, castellana, Sigüenza, lo que les he comentado. Después hemos visto cómo las atribuye al maestro de Villamediana, activo en Palencia a finales del siglo XIV, comienzos del XV, opinión en la que se ratifica cuando
encuentra esa fotografía que hemos visto, el archivo Ruiz Bernacchi, que dice que las tablas procedían de Palencia. Ese origen palentino es defendido, entre otros, por Gaya Nuño, en el año 58, pero hay otras corrientes, como por ejemplo la de José Gudiol, en el Ars Hispaniae, que dice que le recuerda algunas obras valencianas, como el retablo de Xerica, que por aquel entonces se atribuía a Lorenzo Zaragoza, y hoy se piensa que es obra de Jaume Mateu. No dice que es obra de él, pero que le recuerda algunas cosas. O cuando el cuadro sale a subasta en el año 92, el catálogo de la subasta no se mete en ese berenjenal, pero simplemente pone anónimo valenciano a 100.400, deja eso ahí. O Joaquín Yarza, en el estudio que hace en el libro que publica el museo, como presentando las adquisiciones del legado Villascusa, dice también eso, que es una obra valenciana. Dice que no es anterior a 1400, pero tampoco posterior a 1410, y señala su posible relación con un pintor llamado Miguel Alcañiz, que está a medio camino entre lo florentino y lo flamenco, entre Gerardo Estarnina y Marçal de Saks. Y por último, en el año 2004, José Gómez Frechilla atribuye este retablo de Santa Úrsula a Jaume Mateu, que es sobrino, discípulo, colaborador y continuador de Pere Nicolau. Es un artista que está documentado entre 1402 y 1452, por lo que esta obra se situaría al comienzo de su actividad, ¿no?, en torno a 1400. Y, por ejemplo, Gómez Frechilla dice que la túnica de la Virgen, establece un paralelismo entre algunas cosas. Por ejemplo, dice que el tipo de flor que decora la túnica de la Virgen en esta tabla de Jaume Mateu, que está en el Museo de Boston, este tipo de flor es muy parecida a la que aparece en la capa o en la vestidura del Papa Ciriaco. Les pongo un detalle, si no algo mejor. Realmente es un tipo de flor parecida, ven, que recuerda una especie como de varios pétalos, como una margarita, de hojas lanceoladas. Es bastante parecido a esto. También dice que los suelos son parecidos, los suelos que aparecen en el retablo de Santa Úrsula son parecidos a otras obras de Jaume Mateu. O también dice, pero de Jaume Mateu no tengo fotos, que la forma de hacer las manos es muy característica del pintor. Son dedos en los cuales no se ve la yema por encima de las uñas, sino que los dedos terminan en las uñas, es decir, unas uñas un poco largas, que cubren las yemas, que aparecen en todos los dedos del retablo de Santa Úrsula. Además, fíjense, son dedos larguísimos, y que también aparece en las obras de Jaume Mateu, parecido. O dice que la decoración hecha con burile en los fondos de alguna de las tablas, como esta predela, es muy parecida a la que aparece en alguna de las tablas atribuidas a Jaume Mateu, como este San Francisco y Santa Catalina del Museo de Bellas Artes de Valencia. O nos dice que el tapiz que aparece aquí en la escena del regreso del embajador de la corte de Inglaterra es muy parecido a la colcha que aparece en esta escena de la Natividad de María, que está en Filadelfia, que estuvo en la colección Johnson, que hoy se atribuye a Jaume Mateu, pero que situaba en la órbita del maestro de Villamediana. Por lo tanto, hay una relación, parece bastante clara, o que podríamos mantener. Pero ¿cómo pudo llegar una obra valenciana a Palencia, al convento de San Pablo o a la propia catedral? Porque sabemos que el foco valenciano es el más activo, el más importante dentro del denominado estilo gótico internacional en nuestro país, y sus talleres exportan muchas obras fuera de su territorio natural. Un ejemplo de ellos podría ser el antiguo retablo mayor de la Catedral del Burgo de Osma, que se atribuye a Gonçal Perís en torno a 1410-20, y del cual algunas tablas todavía están en el Burgo de Osma, alguna está en el Museo del Louvre, o alguna como esta está en el Museo Frederic Marès de Barcelona.
¿Por qué se exportan esas obras fuera de Valencia? ¿O por qué se importan a Castilla esas obras? Porque en Castilla la pintura no se había desarrollado de la misma manera. Todavía se seguían haciendo obras de estilo gótico lineal, como el famoso retablo de Quejana, hecho por el canciller Ayala, para su torreón en Quejana, que hoy está en Chicago. Es una obra de estilo gótico lineal, pero que se fecha en torno a 1400. O muy cerquita de aquí tienen el retablo de San Cristóbal, del museo, que es una obra gótica lineal que fechamos también a finales del siglo XIV. Es decir, son obras muy retardatarias o muy arcaicas para la fecha en la cual están hechas. O no olvidemos, por ejemplo, el retablo de don Sancho de Rojas, que les he comentado antes que es un retablo hecho para el convento de San Benito de Valladolid, pero que es un retablo encargado en Toledo a un artista dentro de la órbita italiana, Juan Rodríguez de Toledo, discípulo de Gerardo Estarnina. Lo cual, todo eso nos está diciendo que el foco castellano, Castilla la Vieja, llevaba un cierto retraso con respecto a otros territorios españoles peninsulares y que por eso se pueden importar obras. O muy importante también, en relación con todo esto que estamos hablando, es que don Sancho de Rojas, el autor de este retablo, para el convento de San Benito de Valladolid, encabezó en el año 1415, cuando todavía era obispo de Palencia, encabezó la comitiva castellana que fue a Valencia para celebrar las bodas entre el príncipe don Alfonso, hijo de Fernando I de Aragón, el Fernando de Antequera, que aparece aquí en este retablo, con su prima, la infanta doña María de Castilla, hija de Enrique III. Es decir, los trastámaras vuelven a enlazar otra vez, ¿no? La rama aragonesa y la rama castellana, en una ceremonia que fue oficiada por el Papa Benedicto XIII. Y Sancho de Rojas y otros obispos castellanos, lo que diremos castellanos leoneses, también Valdeoviedo, van a Valencia formando parte de esa comitiva. Estamos hablando en 1415. Quizás puedan conocer esas obras o aprovechar la circunstancia para encargar obras para su territorio. Pues bien, pese a todo lo que les acabo de decir, esos paralelismos estilísticos o formales, las tablas del retablo de Santa Úrsula se exponen en el museo, las exponemos aquí como anónimo castellano. Y las fechamos en torno a 1425, 1450. Es decir, serían más recientes o más modernas de lo que tradicionalmente se ha dicho. Normalmente se decía 1400 más o menos, aquí hablaríamos un poquito más tarde. Como comenta Pilar Silva, la responsable de la colección de pintura medieval del museo, es evidente que está más cerca de los planteamientos que se hacen en Valencia que lo que está haciendo Nicolás Francés en León por esas fechas. No se parece en nada al retablo de Nicolás Francés, al retablo de la Virgen y San Francisco. Pero por eso mismo, porque el foco valenciano es muy activo. Pero por otro lado, y Pilar Silva dice que la mazonería que tiene este retablo, es decir, estos pináculos y estos gabletes triangulares, que sabemos que son originales, este tipo de remates son poco frecuentes o prácticamente inexistentes en el mundo valenciano, ¿no? Donde suele haber otro tipo de arcos conopiales, otro tipo de arcos, no este remate triangular, ¿no? Pues todo ello, pongo aquí las imágenes por detrás, las tablas para que vean, algunas de ellas, como son piezas originales, ¿no? Este remate, esta crestería, ¿no? En algún caso no ven que esto es un añadido, pero algunas de ellas sí es original. Entonces, por lo tanto, tenemos elementos que nos permiten decantarnos por una de las dos teorías o, al revés, ¿no? Rechazar una u otra. En cualquier caso, sin poder plantear un origen más preciso, si es una obra que puede encuadrarse dentro del denominado, dentro del estilo gótico internacional en nuestro país. En cualquier caso, sea el origen que sea o tenga el origen que tenga, sea valenciano o palentino, es indudable que el retablo de San Pablo ejercía una gran influencia en su entorno, como podemos ver en algunas tablas procedentes del retablo de Villamediana que les he dicho antes. Pos decía que el retablo era obra de este mismo artista. Hoy se piensa que es al revés, que es un artista diferente, pero influido o influenciado por ese retablo de Santa Úrsula que debía estar a comienzos del siglo XV
en torno al primer cuarto, debía estar ya en Palencia. Y el caso es que hay, la forma de las manos o la forma de algunos rostros se parecen bastante, en otras escenas de martirio, se parecen bastante a nuestro retablo. Perdón. Perdón un momentito. Aquí está. Se ha movido. Son dos de las tablas de Villamediana, una Virgen María de la Anunciación y una Santa Bárbara del remate superior. Fíjense, el remate tiene la misma forma, aunque se ha perdido la maçonería, es parecido. Y esta sería nuestra Santa Úrsula. Y realmente el tipo de ojos, el rostro, esa ligera inclinación de la cabeza es muy, muy, muy parecido. Por lo tanto, si no es una obra del mismo autor, sí demuestra la influencia de la obra de Santa Úrsula en el mundo palentino. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Hasta otra.